Pase bien, hermanos y hermanas. Muy bien, Jesús dice, el que reciba un profeta por ser profeta. Entonces, lo está recibiendo al profeta porque él es profeta. Reciberá la recompensa de profeta. El que reciba un justo por ser justo, recibirá la recompensa del justo. Vemos en la primera lectura, esta mujer, yo sé que este hombre, Eliseo, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Y después le prepara un cuarto con la camita, la mesa, etcétera, etcétera. Y después recibe una grande gracia de parte de Dios. Pero miren, porque ella sabía que era un hombre de Dios, recibió la recompensa. El que reciba un profeta por ser profeta, recibirá a recompensa de profeta. El que reciba un justo por ser justo. Ahora, la cuestión es, imaginen a esta mujer, ¿cómo ha hecho saber que Eliseo, imagino los profetas en aquel tiempo, cómo caminaban, puede ser todo pobre, todo lleno de polvo. ¿Cómo ha descubierto que era un hombre de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros a reconocer que alguien es verdaderamente una persona de Dios? Y aquí también el Señor dice a sus apóstoles, quien los reciba a ustedes, me reciba a mí. Eso nos hace recordar, por ejemplo, en el juicio final, tenía hambre, mas dado de comer, tenía sede, mas dado de beber. ¿Cuándo, Señor, te hemos hecho estas cosas? Cuando ustedes han hecho una sola de estas cosas a los más pequeños de mis hermanos, ustedes han hecho a mí. ¿Ve? Han hecho a mí. Cuando han hecho, ¿a quién? ¿A quien quiera? ¿A quién? A los más pequeños de mis hermanos. Hemos hecho a Jesús. ¿Quién es que Jesús considera hermano? Porque está aquí también la cuestión familiar, ¿no? Al inicio Jesús hablaba de la familia que nombra padre y madre más que a mí, que nombra hijo y hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces está la familia terrena, que tiene su importancia, por supuesto. También está en el designio de Dios, honra a tu padre y tu madre, etc. Pero está la familia de Dios. ¿Quién es que Jesús considera hermano? ¿Se acuerdan? Jesús lo explica en el Evangelio. ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? El que escucha mi palabra y la pone en práctica, eso es para mí hermano, hermana y madre. Entonces, cuando han hecho esto a los más pequeños de mis hermanos, los hermanos, los que escuchan a Jesús y hacen lo que Jesús dice. Entonces, ¿quiénes son los más pequeños de entre estos que escuchan a Jesús y hacen lo que Jesús dice? Como alguien me ha hecho notar, Jesús dice, el más pequeño aquí será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, el más pequeño de mis hermanos será entre aquellas personas que son los más grandes santos en el reino de los cielos. La cuestión es, ¿quién es lo más gran santo? Los grandes santos, ¿quién son? Jesús dice, Mateo 5:19, el que transgride un solo de estos preceptos, de las cosas que yo digo, aunque mínimas, y enseña a los demás a hacer lo mismo, será considerado mínimo, no grande, en el reino de los cielos, mínimo. Y el que observa cada uno de estos preceptos, aun las cosas más mínimas, cada cosa que yo digo, y enseña a los demás a hacer lo mismo, será considerado grande. Entonces, ¿quién es el más gran santo? El que más vive según la palabra de Dios. Y es normal porque el santo es Dios, Dios es el santo. Normal que cuanto más somos como Dios, más santos. Y ahí, cuando han hecho a los más pequeños de mis hermanos, a los más grandes santos, a los que más han vivido las Escrituras, han hecho a mí. Juan 14:23, el que me ama, cumple mi palabra, y yo y mi Padre vendremos a vivir en él, en hacer nuestra morada en él. Entonces Jesús
y el Padre vienen a vivir en aquel que verdaderamente lo ama, que pone en práctica su palabra. Entonces es normal que si yo ponga en práctica la palabra de Dios un poquito, nesse poquito, essa medida poquita que yo vivo la palabra, Dios vive en mí poquito. Si yo me esfuerzo, si ustedes se esfuerzan de vivir la palabra de Dios en todo, es normal que la presencia de Dios en ti será mucho más grande. Entonces es normal que cuando hacemos algo a los más pequeños de mis hermanos, a los que más viven la palabra de Dios, a los que más santos son, más llenos de Dios, es normal que lo hacemos a Jesús. Ahora hay que aprender a reconocer esta gente. Que no hagamos como muchos que pasan los profetas, pasan las personas de Dios y ni mismo las reconozcamos porque buscamos otras cosas. No es tanto la palabra de Dios, tanto cuanto la viven, tanto cuanto enseñan segundo la enseñanza de Dios, que nos interesan otras cosas, entonces ni mismo lo reconocemos el Señor que vive en algunas personas. Entonces hagamos como esta mujer que reconoce siempre más el hombre de Dios. Y después también nosotros somos llamados a hacerlo. El que ama su padre, su madre, más que mí, no es digno de mí. En primer lugar, metamos Dios. Como alguien me ha hecho notar, si alguien me ama, cumple mi palabra. Pedro, ¿me amas tú más que estos? Apacienta mis corderos. ¿Me amas tú? Sé pastor de mis ovejas. ¿Me amas tú? Apacienta mis ovejas. Entonces nosotros verdaderamente amamos a Jesús. En síntesis, si hacemos dos cosas. Si hacemos lo que dice Jesús, yo amo a Jesús tanto cuanto hago lo que Él dice. Y si damos de comer la palabra de Dios, la verdadera comida, a los demás. Si apacentamos sus ovejas. Y entonces, el que ama a su madre y su padre más que a mí, tenemos que amar, vivir la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios a los demás, más que todas las demás cosas. Porque, efectivamente, por mucho que yo quiero bien a mis papás terrenos, a mi hermano, a mis abuelitos, que ya han partido, también mi padre terreno ya ha partido, por mucho que los quiera mucho, por mucho que ustedes quieran mucho a vuestros hijos y hijas, es tanto cuanto ellos entran a ser parte de la familia de Dios que se quedarán en eterno. Lo que no es en Dios se pierde. El que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa mía, perdí a mí mismo. Mi vida no era para ser padre al inicio, no era eso. Ahora es lo que quiero. Porque cuando empiezas a conocer por qué Dios desea algo de tu vida, siempre más encuentras la verdadera paz, la verdadera felicidad en hacerlo. Pero al inicio mis proyectos no era ser el padre, no era ser el fraile, no era ser el monjito. Tenía otras prioridades, también yo. Entonces hay que perder a nosotros mismos en el sentido a lo que queremos nosotros para hacer lo que quiere Dios. En nuestra vida está una cantante de Argentina que dice, oh, mi vida es tuya, Señor. Verdaderamente mi vida es tuya. Nuestra vida la damos a Dios o la queremos nosotros agarrar a modo nuestro? La damos a Dios, hace de mi vida lo que quieres, Señor. Habla y tu siervo escucha. Hágase en mí según tu palabra. Si tú hablas, Señor, yo hago. Hagan lo que Jesús les diga. María es el ejemplo. Hágase en mí según tu palabra, vivir la palabra. Hagan lo que Jesús les diga. Ayudar a los demás a enamorarse de la palabra de Dios. A amar la palabra de Dios más que todo. Porque es la palabra de Dios que nos dará la vida y la vida para siempre. La inmortalidad. Entonces hagamos como decía Pablo sobre el bautismo. Hay que vivir este bautismo. Si morimos con una muerte similar a la suya. Y después Pablo explica, eso es, su muerte significa muerte al pecado.
de morir, parar, dejar de desobedecer a Dios, de pecar. Porque pecado, decía Benedicto XVI, es desobediencia a Dios, a la palabra de Dios. Y su vida es vivir para Dios, vivir para la palabra de Dios. Dedicar nuestra vida a la palabra que tiene el poder de hacernos inmortales. Esta novedad de vida, la nueva vida, la vida de Dios que Dios nos quiere dar. Hay que volvernos siempre más con el Señor. Cuanto más seremos con el Señor aquí, más seremos con el Señor también para siempre. Amén.